mejor programación. 24/7 en tu mundo siempre. Estamos en todas partes, con tus comunicadores y programas favoritos. Somos lo que tú quieres. Síguenos y quédate con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. Comunicación 360. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Somos tu mundo, FM Mundo. En todas partes con FM Mundo. Titulares Notimundo Estelar. La noticia inmediata. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ha sido capturado. El presidente Daniel Noboa confirma que el cabecilla de los choneros está ya en manos del bloque de seguridad. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social devuelve la terna de la Corte Nacional de Justicia para presidir la judicatura tras inhabilitar a uno de los postulantes. Existe una infiltración de redes criminales en el Consejo de la Judicatura, reconoce el presidente Mario Godoy y denuncia una escasez de jueces a nivel nacional y provincial. Juristas y organizaciones advierten la inconstitucionalidad de la Ley de Integridad Pública por supuestamente inobservar la Carta Magna y romper con el principio de unidad de materia. Daniel y Noé Salcedo rinden su versión en la Fiscalía de Chimborazo tras los disturbios registrados en la cárcel de Riobamba. 4 reos fueron detenidos tras allanamientos de la Fiscalía. La cárcel de máxima seguridad en Santa Elena estaría lista para finales del 2025 y albergará criminales de alta peligrosidad, entre ellos alias Comandante Willy, según anuncia el ministro John Reinberg. Mejoras en la infraestructura, agricultura, telecomunicaciones y economía fueron los temas abordados en la reunión entre el presidente Daniel Noboa y el primer ministro de Vietnam. En la información internacional, luego del cese de hostilidades entre Israel e Irán, el presidente Donald Trump anuncia grandes avances para un alto a las hostilidades en Gaza. Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, deroga el decreto con el que convocaba la consulta popular y suscribe la reforma laboral impulsada durante los últimos 2 años. Con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Kiwi, generaciones construyendo juntos. La Gruta Puembo es la mejor oportunidad para tu negocio. Tarjeta American Express de Banco Guayaquil. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Programa de información apto para todo público. FM Mundo 98.1 presenta Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informados. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Desde los estudios más modernos del país. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, ha sido capturado. El presidente Daniel Noboa informó a través de su cuenta de X. Fito fue capturado hoy y está en manos del bloque de seguridad. Además, ha escrito: hemos hecho nuestra parte para proceder a la extradición de Fito a los Estados Unidos. Estamos a la espera de su respuesta. Feliz tarde, Ecuador. Esto ha sido informado hace pocos instantes y confirmado por el presidente Daniel Noboa. Amigos de FM Mundo 98.1, la radio de las noticias, bienvenidos a Notimundo Estelar. Les saluda Fausto Yepes y junto a María del Carmen Álvarez les contamos lo más destacado en las noticias de estas últimas horas y últimos minutos también. María del Carmen, buenas tardes. Muy buenas tardes, Fausto y amigos. Como siempre, gracias por acompañarnos en este espacio informativo. Revisemos enseguida nuestra agenda de entrevistas para esta jornada.
Conversaremos con el ingeniero Gonzalo Albán, consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Hablaremos acerca de la inhabilitación a uno de los integrantes de la terna para presidir el Consejo de la Judicatura. Estaremos también en diálogo con Raúl Chávez, asambleísta por el movimiento RC Reto, la alianza RC Reto, para hablar sobre la ley de integridad pública, cuáles son las principales reformas y algunos de los cuestionamientos. Y también con el abogado Napoleón Santamaría, experto tributario, hablaremos acerca de las amnistías en la tributación, algo que hemos visto dentro de la ley de integridad pública. Y para nuestra audiencia en Cuenca, recuerden que Notimundo es retransmitido por Radio Antena 190.5 FM. Y por supuesto, FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado con acceso fácil a tus programas favoritos, también noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. Ahí la tienen, fmmundo.com, todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo, 24/7. Así es, un portal más dinámico, más completo, más rápido, para que puedan estar siempre bien informados. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social devolvió a la Corte Nacional de Justicia su terna para presidir al Consejo de la Judicatura. Los consejeros determinaron la inhabilidad de Erison Toro, sobre quien se alega una inhabilidad legal. La decisión responde a una denuncia ciudadana que incluye una certificación y una sentencia del Tribunal Contencioso Electoral que lo valida como conjuez de la institución, por lo cual no podría presentarse para otro concurso de autoridades del Estado, según estipula el Código de la Democracia. Durante la sesión, el consejero David Rosero destacó la importancia de la resolución adoptada en el Pleno para evitar, según dijo, la posibilidad de contar con figuras similares a Wilman Terán presidiendo la Judicatura. Los poderes de esa época señalaron una serie de situaciones graves e impusieron el tema de la salida de varios consejeros. Ahora el tiempo nos da la razón, más bien en el sentido de actuar oportunamente en función de que cualquier persona que tenga una prohibición legal establecida en el Código de la Democracia, establecida en la normativa, y que nosotros podemos ahora sí actuar oportunamente, se pueda realizarlo y se pueda hacer para no tener otros Wilman Teranes como ya lo hemos tenido, y actuar oportunamente en función de eso. Un criterio distinto surgió desde la consejera Nicole Bonifaz, quien cuestionó al Pleno por no instar al resto de poderes del Estado a remitir sus ternas para el proceso de renovación de la Judicatura. Además, indicó que la inhabilitación de un postulante está en manos de la Comisión Ciudadana de Selección y no de los integrantes del Consejo. Estas actuaciones contradictorias sí llaman mucho la atención, porque para unas cosas se fundamentan en principios de celeridad y para otras no. Quiero hacer referencia al oficio que menciona la consejera Verdesoto en la petición concreta. Y la petición del ciudadano nos dice: solicito que por su intermedio se traslade el presente petitorio y sus anexos a los miembros de la Comisión Técnica de Selección conformada para el proceso de selección de los vocales principales y suplentes, a fin que al momento de realizar la correspondiente verificación de requisitos, prohibiciones e inhabilidades, verifiquen que el postulante, el señor Toro Calderón, se encuentre o no inmerso en una prohibición establecidas en la ley. Por lo visto, el ciudadano sí conoce cómo funciona el reglamento y la normativa. Se menciona en la moción, el artículo 4, numeral 5, que se fundamenta que esta moción del reglamento indica también que el Pleno absuelve lo solicitado por la Comisión Técnica de Selección. Y esto no es una solicitud de dicha comisión. Y luego de la decisión del Consejo, la Corte Nacional de Justicia tendrá 10 días para presentar el reemplazo del postulante inhabilitado. En la sesión, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social también aceptó la renuncia de Fernando Muñoz a su cargo como juez del Tribunal Contencioso Electoral al cumplir con el periodo de 6 años para el cual fue designado. A través de un oficio, Muñoz comunicó su decisión al Consejo, en la cual destacó su actuación independiente durante el ejercicio de sus funciones. De acuerdo con el ex juez, su postura neutral se reflejó en las repercusiones penales, acciones
modificaciones constitucionales y 13 recursos de queja a sus resoluciones. En otra información, una función judicial en crisis y múltiples falencias fueron parte de los puntos expuestos en la comparecencia de Mario Godoy, presidente del Consejo de la Judicatura, en la Comisión de Fiscalización. En su intervención reconoció que a lo largo de los años, redes criminales y de corrupción se infiltraron en el sistema de administración de justicia, al mismo tiempo que existen otros agravantes como la falta de recursos humanos y económicos. Tenemos un estado crítico en algunas aristas de la administración de justicia. La tecnológica es una, la infraestructura física es otra. El tema de talento humano también está de por medio con esta falta de jueces. Ustedes ven ahí que el 50% de las unidades judiciales están en un estado crítico o de alerta. ¿Qué significa eso? Que no se abastece el número de jueces que tiene hasta la presente fecha. Son décadas de abandono, corrupción sistémica, infiltración hoy que no se puede observar a otro lado y decirlo, lastimosamente, existe infiltración de redes criminales en el Consejo de la Judicatura. Y esto genera un efecto, y ese efecto, desde luego, no resta la credibilidad pública y la institucionalidad. Uno de los principales problemas que enfrenta el sistema de justicia, según Mario Godoy, es el déficit de jueces. En la Corte Nacional existen 11 magistrados faltantes, 57 en cortes provinciales, 46 en tribunales distritales, 53 en tribunales penales, 470 en unidades judiciales y 116 en materia constitucional. Para llenar estas vacantes, dijo, se requieren $50.4 millones que se suman también a las deficiencias en las 437 dependencias judiciales. 166 se encuentran en estado crítico, que no tenga el personal suficiente, que exista una sobrecarga procesal y que obviamente el riesgo de la perpetración del crimen organizado es mucho más fácil por estos estados de vulnerabilidad. Tenemos 69 dependencias judiciales que están en alerta. ¿Qué significa, de acuerdo a nuestras políticas? Que estas dependencias tendrían un retraso alarmante en procesos y además porque el tema tecnológico empieza ya a ser un problema. 94 están en un estado, digamos, conveniente, que es un funcionamiento, digamos, estable, pero con ya algún proceso de vulnerabilidad. Tenemos 108 que están en un bajo riesgo de que su funcionamiento en los próximos años tenga algún problema. Más noticias: reformas al sistema de contratación pública y modificaciones al Código Orgánico Integral Penal son parte de los artículos incluidos en la Ley de Integridad Pública aprobada en la Asamblea Nacional con 84 votos. Entre los puntos importantes están la declaratoria de emergencia de la función judicial, una evaluación anticipada a jueces y fiscales y el endurecimiento de las penas de hasta 15 años para menores infractores. De última hora se incorporaron los elementos planteados en la moción presentada por el legislador Andrés Castillo, relacionados con el balance general del Banco Central del Ecuador, la sanción de expulsión y prohibición de retorno a territorio nacional, la deportación en el contexto del conflicto armado interno y la designación de los miembros de la Junta Política y Regulación Financiera y Monetaria. La UNICEF expresó su preocupación ante la aprobación de la Ley de Integridad Pública al considerar que las reformas incluidas en la normativa son regresivas al sistema de justicia penal que afectaría mayormente a adolescentes. De acuerdo con la organización, el endurecimiento de penas para menores infractores no es efectivo para combatir la inseguridad y se contrapone a lo establecido en la Constitución. Advirtió que incluso podría empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración de los adolescentes. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Con 84 votos a favor, 62 en contra y 2 abstenciones, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó el proyecto de Ley Orgánica de Integridad Pública. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en los estudios de FM Mundo con Raúl Chávez, asambleísta por la Alianza RC Reto, para hablar sobre la Ley Orgánica de Integridad Pública, que ha causado ya
algunas reacciones, es ahora mismo motivo de debate entre juristas y otros sectores que han cuestionado algunos temas relacionados a esta ley. ¿Por qué es polémica? Asambleísta, bienvenido. Buenas tardes, Fausto, un saludo a toda su audiencia. Bueno, en una ley que yo le he denominado una especie de ensalada, en semana y media se han metido temas relacionados al Código Penal, relacionados al tema de la niñez y adolescencia. Es que hay una veintena relacionados de al tema de compras públicas incorporadas. Ayer se ingresó un tema migratorio, se ingresó un tema de los procesos financieros. Bueno, me parece que no se está topando todos los temas de la forma como corresponde. Hay que hacerlo de manera seria, de manera responsable y de manera especializada, y no querer incluir todos los artículos en una sola ley que termina, como les dije hace un momento, siendo una ensalada. Les hicieron un combo al final del día. Mire, yo lo que digo es que hay que entender que más allá de los artículos que nosotros queramos incorporar o no en una ley, cada área, cada sector está articulado y alineado con una ley que corresponde. Entonces no se trata solamente de sacar un artículo y poner otro, porque eso puede generar un conflicto luego en aplicación de la ley. Yo sé que esto es un tema técnico y no necesariamente la ciudadanía lo entienda o le interese tanto, pero al final el no poder aplicar una ley o que existan leyes que van en contra, digamos, de las libertades y los derechos de las personas, también termina pasando en un resultado negativo a los ciudadanos. Ha habido una reacción reciente y casi inmediata por parte de sectores judiciales, principalmente colegios de abogados, algunos sectores profesionales, académicos, inclusive advirtiendo una posible inconstitucionalidad en el caso, por ejemplo, de la declaratoria de emergencia a la función judicial, algo que ya estaba de alguna forma en agenda del Consejo de la Judicatura del presidente desde mayo pasado. Ya estaban preparando el terreno para una emergencia en la función judicial, con lo que todo esto implica, y se ha dicho, más poder para el presidente. Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? Se han pronunciado muchísimos juristas que no necesariamente pertenecen a una tendencia o un movimiento político, personas que uno las conoce porque precisamente por su trayectoria reconocida a nivel del derecho, y que obviamente expresan su preocupación, porque en este país, si buscamos que se desarrolle, si buscamos que mejore, lo primero que tiene que existir es institucionalidad, y eso depende mucho de la seguridad jurídica. Hoy se lo está usando de manera muy sutil, se quiere interpretar las cosas a conveniencia, a mi criterio, y eso no es lo que dicta la Constitución. La Constitución marca normas absolutamente claras y a partir de eso hay que regirse. Ojo, y más allá de diferentes articulados que, como usted bien señala, contraponen disposiciones constitucionales, también los procedimientos dentro del legislativo no se cumplen como se debería. Entonces no solamente es el fondo, también la forma, porque todo importa, porque aquí no estamos en un momento de hacer las cosas como se pueda, aquí hay que hacer las cosas bien, porque lo que se hace bien queda estructurado y sembrado, lo que se hace de forma muy sutil en cualquier tiempo puede desvanecerse. Ahora bien, dentro de este planteamiento de la declaratoria de emergencia de la función judicial, las posibilidades, las competencias que se le otorga al presidente o a la máxima autoridad del Consejo de la Judicatura, advierten otro de los riesgos, y es de estas, se refieren por ejemplo a las evaluaciones express, por ponerlo de esta forma, y para que la gente nos entienda, a jueces y fiscales, lo que podría también terminar en una especie de discrecionalidad, por supuesto, persecuciones. Por supuesto, y no se trata de irse de un lado ni al otro, hay que mantener un equilibrio y a partir de eso intentar hacer las leyes lo más objetivas posibles, porque las leyes no se le hacen por la coyuntura, por lo que vimos en el momento, las leyes se le hacen para que perduren en el tiempo. Hoy tenemos un presidente, luego de 4 años podríamos tener otro, y así es la vida, porque vamos evolucionando, los seres humanos crecemos y nos envejecemos. En todo caso, podría determinar, por supuesto, pues un abuso por parte del Ejecutivo de un sector en el caso de que él así lo requiera, porque esta ley de alguna forma le está dando una carta para que pueda hacerlo en el caso de que lo requiera. Pero repito, más allá de eso hay temas constitucionales que no nos podemos pasar por alto. ¿Creen ustedes o tienen de alguna forma el análisis previo que ustedes han hecho inclusive respecto de estas reformas planteadas ahora ya aprobadas en la Ley de Integridad Pública, y que esto llegue finalmente a la Corte Constitucional y allá tengamos ya un problema? Bueno, algunos juristas se han comunicado con nosotros o con diferentes asambleístas, no solamente los de ADN, porque también hay otros movimientos, otros o independientes que se encuentran con la preocupación que corresponde, y entiendo yo que ya ellos se están organizando pues para presentar diferentes acciones, que bueno, en un país libre y democrático cada uno puede hacerlo. Nosotros por supuesto siempre vamos a estar atentos a poder dar toda la información que necesite la ciudadanía. Nosotros nos debemos a ellos, y más allá de que voten o no voten por nosotros,
Cuando vemos que algo no es como corresponde, en este caso, la generación y la aplicación de una ley, bueno, pues hay que alzar la voz y decir lo que está sucediendo. El presidente, sin embargo, decía, hace pocos instantes habíamos dado lectura a este mensaje de X a propósito de la captura de alias Fito. Dice, para los que se opusieron y dudaron de la necesidad de las leyes de solidaridad e inteligencia, gracias a esas leyes, Fito fue capturado. Y esto un poco sosteniendo su posición, la posición del oficialismo, frente a quienes se oponían, entre otras, a la ley de solidaridad. Ahí están ustedes. Bueno, yo creo que es una forma de querer posicionar una comunicación. En mi criterio, y lo sigo sosteniendo, no se necesita de leyes para poder generar los cambios que el Ecuador hoy necesita. Hablamos de seguridad. No requeríamos de una ley para capturar a Fito. Yo creo que con la voluntad, con un plan bien estructurado y con la capacidad de ejecutarlo, se lo pudo haber capturado a Fito, pero más que capturado, podríamos haber evitado que se vaya, pues. Porque hoy estamos reconociendo esto como un logro. Por supuesto que como ciudadanos nos alegramos que personas que son peligrosas para la sociedad estén presas o estén puestas a buen recaudo a partir de la ley, pues, ¿no? Pero yo soy los que pienso que hay que trabajar en prevención. O sea, aquí el problema no es que se capturó a Fito, el problema es que se escapó Fito y que se escapó otro, entiendo que alias Fede. Alias Fede. Entonces hay una situación mucho más compleja que la captura puntual de una persona. Entre el uno sale el otro. Bueno, entonces, y entiendo que incluso hay una recompensa alrededor de eso, y la recompensa, ¿quién la paga? La paga usted, Fausto, la pagan las personas que nos están escuchando, la pago yo. ¿Y por qué tenemos que pagarla si no se nos escapó a nosotros? ¿Qué pasa entonces con la Asamblea Nacional? Porque sí, y es lo que se ha mencionado en estos días con las últimas leyes, de aquí en adelante tendremos entonces una planadora. Veamos, miren, la vida todo es variable, yo no soy de los que piensan... Han dejado el derecho al pataleo nada más. No, es que yo creo que el pataleo puede ser visto de esa forma, pero también puede ser visto con argumentos. Mire, si usted gusta, yo le puedo enviar todas las modificaciones que hemos planteado, sobre todo las propuestas de ley que se han enviado. Nosotros, y en mi caso, siempre va a haber una actitud propositiva. Lo que pasa, Fausto, y algo que yo he podido identificar dentro de este mes y pico que estoy en la Asamblea, es que hoy el objetivo es conseguir mayorías para aprobar leyes, cuando el objetivo de la Asamblea es hacer las mejores leyes posibles para los ciudadanos, que no tienen nada que ver en conseguir mayorías. O sea, el rol de un legislador en ningún momento establece, busca mayorías para los votos. O sea, el rol de ¿Se sienten atados de manos? Mire, yo creo que han existido momentos complicados, no los vamos a negar, no podemos negarlo, pero al final la vida es como es, y yo creo que todos los seres humanos tenemos la capacidad de resiliencia como para seguir avanzando. Mire, yo soy de los que piensa de que por más limitaciones que nos pongan en cualquier sector, nosotros tenemos que encontrar la forma de seguir representando a las personas que confiaron en nosotros y no detenernos. A veces será más fácil, a veces será más difícil, no hay que quejarse y más bien ser agradecidos de poder tener la oportunidad de representar a todas las personas que confiaron en nosotros. Hubo unas últimas reformas que fueron incorporadas en una moción presentada por el legislador Andrés Castillo, y esto respecto, lo habíamos dado lectura también al inicio, sobre el balance general del Banco Central del Ecuador, entre otras, también sanción, expulsión y prohibición de retorno al territorio nacional, a la deportación en el contexto del conflicto armado interno, entre otros. Es decir, un poco lo que hablábamos al inicio, se involucraron algunas reformas que tienen que ver con cambios en cerca de una veintena de cuerpos legales. Diferentes, que como lo decíamos esta tarde con el equipo, penal, o sea, parece una fanesca. Judicial. Y eso es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque yo podría entender, vamos a suponer que estamos en un mundo perfecto y que la intención es que salga rápido para que cambie la situación actual de los ciudadanos. Pero bueno, es que esa rapidez muchas veces lo que nos hace es cometer errores que después nos rebota. Yo decía desde la primera ley, hagamos las cosas bien, así nos demoremos una semana más, porque si no estamos jugando con los recursos públicos y con las emociones de las personas. Recursos públicos porque tienen asambleístas que tienen un sueldo público, plata de todos los ecuatorianos, trabajando por una ley que muy probablemente vaya a ser objetada por la Corte Constitucional porque es abiertamente constitucional. Y eso es jugar con los recursos públicos, porque tú no puedes tener a servidores públicos trabajando para algo que lo más probable es que se regrese. Y por otro lado también juegas con las emociones y sentimientos de los ciudadanos, porque los ciudadanos, pasándola como la están pasando, apuestan su esperanza a que una ley o una actitud de las autoridades pues les cambie la realidad que hoy están viviendo. Entonces, entiendo las iniciativas, entiendo la coyuntura y entiendo que hay que hacerlo rápido y bien hecho, pero sobre todo bien hecho, pues, porque si lo que está bien hecho, como dije hace un momento,
perdura en el tiempo y lo que está mal hecho pues se va a desvanecer y va a ser peor porque tenemos que volver de nuevo. ¿Ustedes sí advierten el riesgo de que esto llegue a la Corte Constitucional y se echa abajo? Bueno, ya existe pues una demanda de inconstitucionalidad sobre la primera ley y de la reacción que vemos, sobre todo por la parte de los abogados, de los juristas, pues muy probablemente se acerque a eso. Y eso a mí me apena, porque la idea de trabajar en asamblea es precisamente poder hacerlo de manera coordinada con todas las instituciones y que la ley realmente tenga como objetivo mejorar la realidad de los ciudadanos en el ámbito que sea. Pero una ley, pues no, digamos que hasta por unidad de materia, o sea, ¿qué es unidad de materia? O sea, que tenga concordancia una cosa con otra. No puedes meter el código penal, no puedes meter temas migratorios, no puedes meter procesos financieros. Y como usted decía, ahora hay que garantizar el 100% de las reservas internacionales en el Banco Central. ¿Qué significa eso? ¿Por qué se mete de última hora cuando ni siquiera el procedimiento legislativo lo avala? Porque cuando alguien quiere incluir, y me imagino usted, Fausto, pues una persona de trayectoria que mucha información tiene del legislativo, cuando tú quieres incluir en el segundo debate alguna modificación, eso tiene que regresar a la comisión para que se redacte el texto y a partir de eso ya se vote la ley. ¿Quiere que le cuente algo? No sé en este momento, pero hasta las 3 y pico de la tarde que tuve esta conversación, todavía no existe el texto de esta ley que se aprobó ayer. Todavía no existe el texto. ¿Y usted cree que le pueden incluir más cosas? Más allá que le puedan incluir o no, para poder votar por una ley tiene que haber un texto. O sea, hemos votado por algo que no existe, que está en el aire. Y con esto cierro. También se presentó la preocupación y es insólito porque se han generado reacciones de varios sectores, de académicos, de la función judicial, penalistas. Ahora vemos también la UNICEF expresó esta preocupación porque habla de normativa regresiva en cuanto a al sistema de justicia penal. Ya una organización como UNICEF que reclama por esto, creo que tiene un impacto mucho mayor del que pensamos. Bueno, es que es importantísimo lo que está pasando, pero mire, yo soy pragmático en este tema. Yo no tengo problema en sentarme a discutir sobre un posible aumento de penas en adolescentes. O sea, yo me puedo sentar a discutir, pero a mí preséntame argumentos válidos, porque la ley no te puede simplemente solucionar un problema y darte más problemas. La ley debería ser, o uno tiene que intentar buscar una ley que te solucione el problema de manera integral. Entonces vamos a suponer que aumentamos la pena en los adolescentes, o ya se aumentó, ¿no? Pero digo, van a estar 15 años presos. Una persona los coge a los 15 años, 16 años, van a salir a los 30, 31 años. Si hoy un adolescente a los 15 años entra a la penitenciaría y sale cuando tiene 30 años, va a salir con un pH en delincuencia. Eso que no le quede la duda a nadie. Entonces yo lo que digo es, las penas, pero las penas es parte de la solución, si es que lo quieres ver como una solución. Yo particularmente creo que esa no es la solución integral, pero si lo quieres ver como la solución... No se está atacando al fondo del problema. No se está atacando al fondo del problema. ¿Qué es cuál? Que es primero la presencia del Estado en el territorio, que para mí hoy hay un Estado ausente en ese sentido. Si nosotros vemos claramente la situación de salud, de educación, de oportunidades, de condiciones, de desarrollo, casi no existen. Entonces estamos abandonando a nuestros ciudadanos a su suerte. Por supuesto que a lo mejor usted, Fausto, y yo, y personas que nos están escuchando, como que no lo entienden o no lo sienten completamente bien, porque no son sus realidades. Pero hay que decirle a la gente que hay millones de personas que tienen una realidad de abandono y que muchas veces lo que termina pasando es producto de la falta de condiciones y oportunidades que debe existir. Eso no los justifica de cometer un delito. Jamás aceptaremos esa justificación. Pero sí entender que si nosotros no hacemos nada para evitar de que de alguna forma los jóvenes, sobre todo, caigan a las manos de las mafias, lo que va a pasar es que la mafia se va a seguir aprovechando y cada vez tendremos más jóvenes. ¿Y qué quiere decir eso? Entonces tendremos que tener más cárceles. ¿Y qué quiere decir eso? Que después el problema será para las próximas generaciones. Yo creo que debe haber, digamos, un plan serio que nos muestre indicadores donde qué vamos a hacer primero para que todos los jóvenes que nazcan en este país al menos no mayoritariamente, se vayan, digamos, a las manos de las mafias. Luego, por supuesto que existan penas para las personas que cometan delitos. Y esas personas, sobre todo adolescentes que cometan delitos, pues tengan una correcta rehabilitación social para que cuando cumplan sus penas y salgan a la sociedad donde estamos todos nosotros caminando todos los días, pues no vayan a ser un problema. Si no hacemos eso, lo que está pasando es que hoy, si tenemos que dictarle una pena
a 20 adolescentes, mañana vamos a tener que dictarle a 30, y después a 40, y después a 60, y después a 100. Y lo que va a pasar es que esos 100 salen en 15 años y salen peor de lo contrario, y el problema es para la gente que sigue caminando. Falta la contraparte del Estado. Asambleísta, nuevamente, gracias por haber estado con nosotros. Un gusto, a las órdenes, un saludo a todos. Raúl Chávez, asambleísta por la Alianza Revolución Ciudadana Reto, hablando sobre la Ley de Integridad Pública, algunos de los cuestionamientos y todo lo que se ha gestado a propósito dentro del legislativo para aprobar esta nueva normativa, con varias reformas en varios cuerpos legales. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Y el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social devolvió la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia para presidir la judicatura tras detectar una inhabilidad legal en el candidato Edison Toro y solicitó su reemplazo en un plazo máximo de 10 días. La noticia requiere profundidad. En Notimundo están los protagonistas de la noticia. Estamos en contacto en este momento con el ingeniero Gonzalo Albán Molestina, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, para hablar sobre la nueva polémica de este organismo. Ha resuelto detectar una inhabilidad en el candidato Edison Toro, que era parte de la terna de la Corte Nacional de Justicia para el Consejo de la Judicatura, para presidir el Consejo de la Judicatura. Y hay algunas lecturas también sobre esto, incluso con lo ocurrido ayer en la Asamblea Nacional a propósito de la Ley de Integridad Pública. Ya atamos un poco los temas más adelante. Consejero, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Fausto, muy buenas tardes. Un gusto saludarles. Me permito iniciar esta entrevista expresando mi alegría y estar contento de la detención y recaptura, más bien, de alias Fito, algo que nos muestra también la importancia de contar con instituciones sólidas que nos permitan ejercer una justicia digna y suficiente para evitar que rostros peligrosos como este vuelvan a las calles. Y a propósito de lo que usted menciona, a propósito de lo que menciona, consejero, estamos en este momento ya con las imágenes que han sido difundidas del momento de la captura de alias Fito. Ahí están las imágenes, está contra el piso, rodeado de militares, elementos militares que son, entendemos, del bloque de seguridad. Son las primeras imágenes que están circulando de la detención, de la captura, de la recaptura, valga el término, de alias Fito. Lo tenemos ahí, no ha cambiado aparentemente en el aspecto físico mayormente. Tenemos el recuerdo de cuando se fue capturado inicialmente, antes de que se fugue, y esta fuga, de acuerdo a información que tenemos también registrada, es importante. Esto ocurrió de la cárcel de Guayaquil. Esto se ha informado ya, entonces, con las primeras imágenes de la detención, la captura de alias Fito. Está allí rodeado de militares y, según se ha informado, porque son parte del bloque de seguridad. Se espera su extradición a Estados Unidos. Ingeniero Molestina, Albán Molestina, estamos entonces también informando y dando seguimiento a esta noticia. Efectivamente, Fausto, y me permito hacer esta mención, Fausto, solo para compartirle el por qué, ¿no? Porque esto evidencia al país la necesidad de instituciones sólidas, y lo que hoy se dio en el Consejo de Participación Ciudadana no nos lleva a ese escenario de poder fortalecer la institucionalidad que responda frente a estas amenazas. ¿Por qué? Porque el día de hoy se presenta una moción que acompañaba a un petitorio, un pedido de un ciudadano que había evidenciado, sí, efectivamente, una prohibición entre uno de los integrantes de la terna enviada por la Corte Nacional de Justicia. Esto pasa, se aprueba por el Pleno, se aprueba por la mayoría, pero hay que reconocer algo. Si nosotros queremos lograr institucionalidad y esa solidez a la cual me refiero, debemos también ser respetuosos del debido proceso y de, en el momento o la fase que se traten las impugnaciones, pues escuchar en el escrutinio público a todas las impugnaciones posibles que existan frente a los postulantes. Lo que hoy ha sucedido es un adelanto, es decir, es algo extemporáneo, es algo por fuera del tiempo de la fase en la cual deberían verse estas impugnaciones. Por eso mi posición de oponerme a este resultado en sí que tuvo la mayoría del Pleno y que da lugar a que finalmente pues se haga un cambio en la terna de la judicatura. Y da lugar, que debe, pues, y da lugar a lo que ya muchos han advertido, porque hay cosas que pueden estar atadas, concatenadas respecto a lo que ocurrió ayer en la Asamblea Nacional con la aprobación de la Ley de Integridad Pública y hoy por hoy ya con esta resolución del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. ¿Se prepara el terreno para alguien que integre esta terna nuevamente?
Bueno, veamos qué finalmente ocurre, qué decisión toma el presidente también de la Corte Nacional de Justicia al momento de remitir un nuevo cuadro en vista de que habría esta decisión y esta resolución del Pleno del Consejo de Participación Ciudadana. Lo sabremos en los próximos 10 días, por supuesto. Lo que yo sí Pero ¿cuál es su percepción? En esto, Fausto. Perdón, Fausto. ¿Cuál es su lectura? ¿Cuál es su percepción de lo que ha ocurrido? ¿Se está armando algo? Yo tengo una posición frente a esto, Fausto. Cuéntenos. Más allá de cuál sea el cuadro que vaya a ocupar esta terna, lo que espero es que haya capacidad, que haya preparación y que sea un cuadro que efectivamente suma el fortalecimiento de la justicia desde el plano institucional. No podemos hablar de improvisados, de quienes ya hayan participado en estos espacios y han demostrado que no tienen la capacidad suficiente para ejercer una responsabilidad tan amplia como esta. El país necesita una justicia digna, por supuesto, y alineada a estos principios de institucionalidad. Por eso esperamos, y espero más bien, que esta terna, pues, este cambio en la terna venga acompañado de un perfil que verdaderamente está a la altura para desempeñar el cargo de presidente del Consejo Nacional de la Judicatura. ¿Está de alguna forma el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social jugando también o haciendo un tipo de cálculos políticos? Porque lo que usted ha cuestionado es real. Si había una inhabilidad, podía ya impugnarse. Esta inhabilidad como tal es extemporánea. El momento de la designación, de la selección, el momento incluso de escucharles a los tres, se podía plantear esto ya como una inhabilidad o como parte de una impugnación. Esto es un proceso y responde a un reglamento de comisiones técnicas para la evaluación de estas vocalías, tanto de principales como suplentes. Es decir, el Pleno del Consejo de Participación Ciudadana aprueba este reglamento y es al que debe remitirse para poder proceder con todo lo que tenga que ver con las ternas en sí de la judicatura enviadas por las distintas fuentes. Pero el hecho de que el Pleno se atribuya esa facultad sí se transforma en un error desde mi punto de vista. ¿Por qué? Porque da o quita esa responsabilidad a la comisión técnica de incluso emitir un informe de admisibilidad frente al postulante, que derive el día de mañana también en los descargos correspondientes que el postulante puede tener frente a una potencial inhabilidad. Es decir, que tampoco puede vulnerarse el derecho a la defensa o que esté presente los descargos correspondientes para saber que efectivamente pues incurre o no incurre en dicha inhabilidad. Lo que podría pasar, y mi preocupación, Fausto, lo comparto, es que el día de mañana esto derive en una vulneración, un derecho de participación, nos encontremos nuevamente con estas acciones de protección que ralentizan el proceso cuando necesitamos una judicatura renovada, consolidada y fuerte que afronte los problemas que la justicia pues al día de hoy vive. David Rosero ha advertido en declaraciones que esto lo hacen para evitar, ha dicho que la posibilidad de contar con figuras similares a Wilman Terán presidiendo la judicatura. ¿Lo ha comparado de una u otra forma a Wilman Terán con Edison Toro? Son las declaraciones del consejero Rosero. Yo veo esto más bien desde el debido proceso, ¿no? De lo que debe cumplirse. Porque, repito, el día de mañana puede accidentarse este proceso, llevando o derivando en una acción de protección que, repito, lo ralentice cuando necesitamos en la celeridad y en la rapidez conveniente tener esta institución ya con todos sus vocales. Recordemos también que en el Pleno de la Asamblea Nacional próximamente estará por discutirse el juicio político de una de las vocales de la judicatura. Es decir, que podría en acefalía quedarse si es que se toma la decisión de destituir a esta vocal. Entonces, debemos ser muy cuidadosos y responsables con la institucionalidad del país, repito, y tomar estas decisiones pensando en ello, pero también en la vía de exhortar a que las funciones del Estado que están pendientes todavía de remitir las ternas, las fuentes correspondientes, tanto ejecutiva como legislativa, las remitan en la brevedad para poder procesar, empezar con el proceso y proceder. A ver, aquí hay una responsabilidad plena de los consejeros. Nadie espera que un Wilman Terán regrese a la judicatura, pero es un sinsentido el anticiparse sin antes haber analizado en la fase correspondiente los requisitos de cada uno de estos o las prohibiciones de cada uno de estos. Así que tampoco confundamos con narrativas que el día de mañana más bien lo que logran afectar es a la legitimidad de este proceso. El Consejo ha solicitado el reemplazo en un plazo máximo de 10 días, plazos que ya no se han cumplido. Los mismos 10 días le dieron al presidente en diciembre pasado y ya han pasado 6 meses. Los mismos 10 días le dieron a la Asamblea Nacional y esto no ocurrió sino después de mucho tiempo más. Es decir, son básicamente de trámite los 10 días. Básicamente de trámite. Es una pena, Fausto. Comparto con usted la preocupación. A mí me apena muchísimo que como consejeros pues tengamos este límite en nuestro accionar, dado que somos parte de un cuerpo colegiado y podemos mocionar, sí, pero si no hay este respaldo de la mayoría por el deber ser, por el sentido común, pues terminamos en las mismas. Lo que sí hago, aprovecho este espacio, es para hacer un llamado a la acción, ¿no? Frente a esta necesidad de que las ternas sean remitidas, que podamos constituir una judicatura
renovada y con estos principios a seguir de institucionalidad, pues lo hagamos, que estemos encaminados hacia esa voluntad de poder lograr finalmente que una institución tan relevante para el país en este momento pues tenga sus vocales completos y tenga una visión, un plan de trabajo que lo cumpla con objetivos, en donde las judicaturas pues tengan acceso a los servicios básicos, que brinden un servicio de calidad a los usuarios también, y que puedan finalmente pues cumplir con el rol máximo, que es el de hacer una justicia transparente, equitativa y demás. Veremos qué es lo que pasa en el Consejo de Participación. Consejero, nuevamente gracias por haber estado con nosotros. Fausto, muchísimas gracias, una excelente tarde. El ingeniero Gonzalo Albán, consejero de Participación Ciudadana y Control Social, hablando sobre la resolución de detectar una inhabilidad legal en el candidato Edison Toro y se le solicitó el reemplazo a la Corte Nacional de Justicia. Habrá nueva terna. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Es momento de apoyar al emprendimiento local. Vota por tu negocio favorito para que gane un espacio en el Concept Store Amex Shop Small Pop-Up. Ingresa a shopsmall.com.es y conoce todos los emprendimientos quiteños que están participando. Vota por tus favoritos y ayúdalos a ganar increíbles premios. Conoce más de los emprendimientos en shopsmall.com.es. American Express de Banco Guayaquil. En el Hospital Metropolitano estamos a la vanguardia en la lucha contra el cáncer. Contamos con el PET-Scan con inteligencia artificial, una tecnología de última generación para un seguimiento preciso del cáncer, con menor exposición a la radiación y resultados confiables. Llámanos al 1-800-H-Metro. Hospital Metropolitano. Tu vida es importante para mí. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital, más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio, noticias actualizadas todo el tiempo, programas en vivo y bajo demanda, reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos contigo. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico, con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Make it black. Make it better, make it black. Regresó la promo que todos esperaban. Make it tasty, make it black. Y no te la puedes perder. Make it. Vuelve el exclusivo set de ollas Bugatti Black 2.0. Compra $2 en productos de las marcas participantes. Reúne tus stickers, llena tus cartillas y llévatelas todas. La calidad no cuesta más. Supermaxi, el placer de comprar. ¿Quién me acompaña a hacer unas compras para la casa? Voy a ir a Kiwi. ¡Yo quiero una planta para mi cuarto! Y yo le puedo comprar un juguete nuevo y la comida Totó. Ir a Kiwi es más que una elección, es una tradición de generación en generación. Sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. Hola, soy Gigi Bayona y quiero invitarte a que te informes con las noticias y las mejores entrevistas del momento en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias.
Como anunciáramos hace un momento, José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, cabecilla de la organización criminal Los Choneros, fue detenido este miércoles 25 de junio, según confirmó el presidente Daniel Noboa. El líder delincuencial está en manos del bloque de seguridad, señaló el mandatario, y felicitó a policías y militares que participaron en el operativo que derivó en la captura de Fito. Noboa informó que desde las autoridades ecuatorianas se realizarán los trámites necesarios para la extradición del cabecilla criminal a Estados Unidos. Y hace pocos minutos el ejército compartió imágenes y videos de la captura de alias Fito en Manabí. Las tenemos ya en pantalla. En el material se observa una especie de refugio subterráneo donde presuntamente permanecía albergado el líder criminal. Las Fuerzas Armadas informaron que Macías Villamar fue interceptado tras un seguimiento estratégico realizado por unidades especializadas en el marco de una operación precisa y que no terminó con bajas de uniformados. Vemos ahí las imágenes del momento en el que lo someten a alias Fito. Está justamente en el piso, rodeado de militares. Mantiene, como decíamos hace unos instantes, con su aspecto físico bastante similar al que tenía cuando escapó en su momento, barbado. Y en este momento están ya las imágenes de él. Ha sido capturado por parte de miembros del bloque de seguridad y, como decíamos hace pocos minutos, se espera ya su extradición. Y recordemos que alias Fito se fugó de la cárcel regional de Guayaquil el pasado 7 de enero del 2024 y 2 días después se registró un estallido de violencia que derivó en la declaratoria de conflicto armado interno. Sobre el cabecilla criminal pesaba también una alerta roja de la Interpol para su localización y captura en varios países. Sobre José Adolfo Macías Villamar estaba vigente una condena de 34 años de prisión por delincuencia organizada, narcotráfico y asesinato. Por estas causales permaneció recluido desde el año 2011, sin embargo, su evasión se consumó 13 años después. Meses atrás, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos fijó sanciones para la organización criminal Los Choneros al ser considerada una estructura narcocriminal con influencias de carteles mexicanos. Las sanciones incluyen que los bienes de los implicados en Estados Unidos, bienes o que estén bajo el control de estadounidenses, serán bloqueados. De acuerdo con la Oficina de Control de Activos Extranjeros del país norteamericano, Los Choneros y alias Fito habrían participado en actividades o transacciones que han contribuido materialmente o suponen un riesgo significativo de contribuir materialmente a la proliferación internacional de drogas ilícitas o de sus medios de producción. El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, reaccionó a la captura de alias Fito y ratificó su respaldo al primer mandatario y el bloque de seguridad. Caerán más, sin tregua. Vamos a recuperar el país, dijo. Objetividad y credibilidad. Notimundo Estelar. Con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes. Regresa enseguida. Llegó el nuevo portal de FM Mundo. Actualidad, noticias, entretenimiento y nuestros programas estelares en vivo con tecnología de punta. Todo en un solo lugar. fmmundo.com. Inicio de publicidad. Make it black. Make it better, make it black. Regresó la promo que todos esperaban. Make it tasty, make it black. Y no te la puedes perder. Make it. Vuelve el exclusivo set de ollas Bugatti Black 2.0. Compra $2 en productos de las marcas participantes. Reúne tus stickers, llena tus cartillas y llévatelas todas. La calidad no cuesta más. Supermaxi, el placer de comprar. Dicen que los grandes sueños comienzan en pequeño. Como ese emprendimiento que amas, que nació en casa y hoy sueña con tener su propio local. Vota por tu emprendimiento quiteño favorito en www.shopsmall.com.es y ayúdalo a ganar un espacio en el nuevo Amex Shop Small Pop-Up, ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú. 5 negocios serán los ganadores.
Conoce más en www.shopsmall.com.es. En Alianza del Valle celebramos 55 años de éxito y crecimiento. Una historia construida con esfuerzo, compromiso y sobre todo la confianza de más de 200,000 socios y clientes que creen en nosotros. Gracias a ustedes, somos la cuarta cooperativa más grande del país, con calificación AA+, que respalda nuestra solidez y seguridad. Cada paso que damos, lo damos contigo, porque tu crecimiento es también el nuestro. Gracias por ser parte de esta gran familia. Tu cooperativa amiga. ¿Quieres vender más? Anuncia ya con nosotros. Publicidad de alto impacto y grandes resultados solo en FM Mundo. Crece con nosotros, llega al mejor público en el medio de comunicación multiplataforma más importante y con mayor credibilidad del Ecuador, FM Mundo. Tenemos los más efectivos planes publicitarios para todos los presupuestos en radio, video y digitales. Estamos listos para asesorarte. Contáctanos ya. WhatsApp 099-003-8000 o al email ventas@fmmundo.com. FM Mundo. Somos Comunicación 360. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar. Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Cuatro reos fueron aprehendidos en la cárcel de Riobamba, donde la Fiscalía y la Policía ejecutaron allanamientos tras los disturbios registrados la tarde de ayer y que presuntamente tenían el objetivo de atentar contra Daniel Salcedo. Por este hecho, el ejército custodió a Salcedo y a su hermano a la Fiscalía de Chimborazo para que tanto ellos como los implicados en el supuesto ataque en su contra rindan sus versiones de lo ocurrido. Y en horas de la mañana, el SNAI confirmó que Daniel y Noé Salcedo se encontraban a buen recaudo en la cárcel de Riobamba luego de que el menor de ellos recibió una herida de bala en el brazo y habría estado dirigida a Daniel Salcedo. Este hecho ocurrió apenas un día después del traslado de los implicados desde la cárcel de La Roca al centro penitenciario de Riobamba. El ministro del Interior, John Reinberg, adelantó que un evento similar al ocurrido en contra de Daniel Salcedo no volverá a suceder y señaló que las autoridades recabaron información necesaria para determinar los autores del ataque. Un hecho que sucedió no llevó a una tragedia, pero se han tomado medidas, se hizo un CAMEX dentro de la cárcel. Y se están tomando medidas adicionales para garantizar de que esto no vuelva a suceder. Definitivamente algo saben ellos, por lo cual están tratando de silenciarlos. ¿Sabe quién usted? ¿Sabe quién puede ser? Tenemos indicios de quiénes son. Efectivamente, lamentablemente no Milton, pero es gente que le ha hecho mucho daño al país. Así que las investigaciones van a avanzar y vamos a tener información más adelante al respecto. Y Reinberg también se refirió a la extradición de alias Comandante Willy y anticipó que el cabecilla de los Tiguerones será recluido en la nueva cárcel de Santa Elena, que dijo estará lista para finales del 2025. Estamos aquí en Ecuador listos para recibirlo. Yo creo que va a ser uno de los primeros usuarios de la nueva cárcel, así que estamos esperando que se fije fecha, eso va a tomar un poco de tiempo. Va a estar lista antes de fin de año, ¿no? Meses antes de fin de año ya va a estar lista, así que creo que va a ser el nuevo hogar de forma permanente para él. Para él y para otros que, digamos, ¿cómo se escapa a Fede, por ejemplo? Esa cárcel está destinada a las personas de mayor peligrosidad, efectivamente. Ese es el lugar donde vamos a trasladar a todos los PPLs que tienen alto riesgo, que son de alta peligrosidad, van a ser trasladados a esta cárcel.
En otra información, en el marco de su gira internacional, el presidente Daniel Noboa se reunió con el primer ministro de Vietnam, Pham Minh, con quien dialogó sobre el interés mutuo de fortalecer las relaciones de amistad y cooperación entre ambos países. En horas de la mañana, el mandatario intervino en el Foro Económico Mundial de Verano, donde expuso el enfoque de desarrollo económico y productivo del país basado en la generación de empleo. Ecuador's population, 40% of the population is between the ages of... El 40% de la población tiene entre 14 y 35 años. Entonces, ¿cómo vamos a emplear a esa masa de personas? ¿Cómo les vamos a dar oportunidades? ¿Cómo los vamos a educar y entender sus sentimientos, sus sueños? Así como entender cuál es su perspectiva de futuro. Entonces, primero la ocupación juvenil. ¿Cómo darles becas, oportunidades de aprendizaje o un sistema dual? Y también proyectar cómo será su vida laboral en el futuro. Seguimos creciendo a un ritmo de 2 dígitos en industrias, como el turismo y también productos especializados, que pequeñas y medianas empresas están iniciando o teniendo mucho éxito. Y Noboa también se refirió a un centro de desarrollo tecnológico que operará en el país a finales del próximo año y que, según dijo, permitirá la atracción de inversiones. Tenemos una plataforma digital que comenzará en el último trimestre de 2026 para atraer inversionistas y talento. Está ubicada en una zona cercana a Cuenca, con disponibilidad de electricidad y agua. Es ideal para centros de datos e ideal para cualquier desarrollo tecnológico. Entonces es una combinación de tecnología y negocios agrícolas con valor agregado, porque entendemos que necesitamos programas de minería y extracción responsables. Además, el mandatario destacó las fortalecidas relaciones internacionales con Estados Unidos y el resto de potencias del mundo y resaltó los recientes vínculos con Emiratos Árabes. We maintain good relations with the U.S., which is our largest trade partner. Number 2 is... Mantenemos buenas relaciones con Estados Unidos, nuestro principal socio comercial. El segundo es China. El tercero no es un solo país. Rusia y la Unión Europea en conjunto sería el tercero. Pero también observamos algo similar con los países europeos. El sector se ha vuelto muy dinámico y existen muchos desafíos. Tenemos una excelente relación con los Emiratos Árabes Unidos, lo cual ha sido básicamente una revelación. Entonces, algunos países como Ecuador, Costa Rica, Canadá, se están convirtiendo en puntos de almacenamiento o de comercio, que darán una especie de póliza de seguro para algunas naciones. Las empresas más pequeñas están comprendiendo lo que se necesita para ser competitivas. Y en la gira del presidente Noboa también participó el ministro de Transporte y Obras Públicas, Roberto Luque, quien destacó temas como la infraestructura, agricultura, telecomunicaciones y economía, entre los ejes abordados en el encuentro con distintas autoridades de China y Vietnam. Una reunión bilateral con el gobierno de Vietnam, en donde el primer ministro ha invitado oficialmente al presidente de la República, pero además donde se trataron ciertos temas como infraestructura logística, telecomunicaciones, agricultura y temas económicos que son de vital importancia para ambas naciones. A las 10 horas de este jueves se instalará la primera mesa técnica del Consejo Nacional de Trabajo y Salarios para tratar la propuesta de reforma a la jubilación patronal impulsada desde el gobierno. La ministra de Trabajo, Ivonne Núñez, adelantó que en la reunión se presentarán a expertos que explicarán la realización de un cálculo actuarial y sus diferencias con un cálculo similar exclusivamente para la jubilación patronal. El proyecto de ley plantea reemplazar el régimen vigente por un fondo común con aportes de empleados y empleadores desde el inicio de la relación laboral.
Más información, el próximo viernes 4 de julio se conocerá la resolución en torno a la acción de protección con medida cautelar que suspendió el proceso de reversión del Estadio Olímpico Atahualpa. En Notimundo al Día, el concejal Andrés Campaña señaló que nadie se opone a la remodelación y mantenimiento del estadio. Sin embargo, recordó que cuando se trató el tema en el Consejo Metropolitano, enfatizó que la necesidad de que la Procuraduría del municipio responda a una serie de interrogantes para esclarecer el proceso de reversión impulsado por el alcalde Pavel Muñoz. Nuestro pedido al juez el día de ayer y el día viernes ha sido que indistintamente de cómo se resuelva este conflicto respecto a la propiedad del estadio, se establezca un plazo que permita a mediano plazo contar realmente con la remodelación del Estadio Olímpico Atahualpa. Un segundo bloque de preguntas y de cuestionamientos al alcalde Muñoz que hasta el día de hoy no ha podido ser resuelto es que se indique con claridad cuál es el proyecto para el Estadio Olímpico Atahualpa que él tiene pensado, que se explique cuál es el presupuesto que se va a destinar por parte del municipio, que se explique en qué plazo, porque nuevamente no quisiera yo... ¿De dónde salen los recursos, como ciudadanos en medio de una... Ciertamente es uno de los elementos que debe responderse, porque en caso contrario, pues caeremos en la oferta demagógica de ofrecer algo que tal vez no es viable o que no se va a poder concretar. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. La Gruta Puembo es la mejor oportunidad para tu negocio. Áreas verdes, plaza gastronómica, locales comerciales y oficinas en el sector de mayor proyección inmobiliaria. Adquiere tu oficina o local comercial en La Gruta. Escríbenos en Instagram a La Gruta Puembo o también puedes comunicarte al 098-571-4837. Es momento de apoyar al emprendimiento local. Vota por tu negocio favorito para que gane un espacio en el Concept Store Amex Shop Small Pop-Up. Ingresa a shopsmall.com.es y conoce todos los emprendimientos quiteños que están participando. Vota por tus favoritos y ayúdalos a ganar increíbles premios. Conoce más de los emprendimientos en shopsmall.com.es. American Express de Banco Guayaquil. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo y Notimundo se unen en el portal digital más completo y moderno del Ecuador. Información, entretenimiento y los mejores contenidos 24/7. Escúchanos y míranos en vivo en fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Inicio de publicidad. Un tema bastante serio del que nadie quiere hablar. El cáncer de mama puede llegar cuando menos lo esperas. Por eso, en el Hospital Metropolitano ahora contamos con el mejor mamógrafo que detecta lesiones imperceptibles de forma rápida, eliminando cualquier duda en el diagnóstico con mayor confort y menor dolor. A tiempo. Mamomat Be Brilliant, único en Ecuador. Ahora depende de ti. Agenda tu mamografía en el 1-800-H-Metro. Tu vida es importante para mí. Chicas, ¿a dónde van? Vamos a Kiwi. Mami y yo estamos arreglando el jardín y nos faltan herramientas, más plantas, iluminación. Ir a Kiwi es más que una elección, es una tradición. De generación en generación, sabemos que en ferretería, hogar y construcción hay un solo lugar que lo tiene todo. Kiwi, generaciones construyendo juntos. ¿Estás buscando el sitio perfecto para tu oficina? Lo tenemos para ti. La Gruta en Puembo tiene el ambiente ideal para tu entorno de trabajo. Tus días de oficina serán totalmente placenteros, rodeados de áreas verdes, una variada plaza gastronómica y locales comerciales en el sector de mayor proyección inmobiliaria. Aprovecha su ubicación estratégica, parqueaderos, seguridad 24/7 y una vista espectacular. No lo postergues más. Adquiere tu oficina ahora en La Gruta. Escríbenos en Instagram a La Gruta Puembo o al 098-571-4837. Gracias a Londoño Arquitectos, Edeconsa y Gerencia de Promonsa. ¿Te perdiste una entrevista? Tranquilo. Soy Carol Novoa y también ponemos tu mundo de cabeza en fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar.
Información inmediata. Le mantenemos al día. Ahora, las noticias. Y damos seguimiento a la información con la que arrancamos este noticiero, y es la captura de alias Fito. En redes sociales circuló la primera imagen de los ministros del Interior, John Reinberg, y de Defensa, Giancarlo Lofredo, con alias Fito. Lo tenemos allí los dos en una fotografía con alias Fito en la mitad luego de su captura. En un video ambos detallaron cómo se desarrolló la operación que terminó en la captura del líder criminal, que según se ha informado ocurrió había estado refugiado en una especie de búnker. Ahí tenemos las imágenes del momento en el que es trasladado ya con un fuerte resguardo policial y militar. Principalmente está allí alias Fito en una tanqueta militar, rodeado de los elementos del bloque de seguridad y con el ministro de Defensa al frente. Esta captura, recordemos que ha sido inicialmente informada por el presidente Daniel Noboa. Posteriormente han habido reacciones, los primeros videos de esta captura por parte del bloque de seguridad, también las reacciones de algunas de las autoridades. Y ahora mismo vamos a escuchar la reacción de Giancarlo Lofredo a propósito de esta operación de inteligencia en la captura de alias Fito. Gracias a la decisión del presidente Daniel Noboa de dotarnos con las herramientas como la ley de solidaridad y la ley de inteligencia, a través de una operación de inteligencia, Fuerzas Armadas, el bloque de seguridad, Fuerzas Armadas y Policía Nacional, después de una operación de 10 horas, logramos la captura de José Adolfo Macías Villamar, alias Fito, una operación exitosa del bloque de seguridad. Nada ni nadie está por encima de la ley y nadie está por encima del bloque de seguridad. Nada ni nadie nos detiene. Usted está escuchando Notimundo. Periodismo objetivo, responsable y equitativo. Remisión de intereses, multas y recargos sobre obligaciones pendientes con el SRI. Hasta diciembre del 2024 es parte de los beneficios que trae la nueva Ley de Integridad Pública aprobada recientemente por la Asamblea Nacional. Vamos más allá de la noticia. Notimundo Estelar en FM Mundo con María del Carmen Álvarez. Nos acompaña a esta hora el abogado Napoleón Santamaría, él es experto tributario. Muy buenas noches y gracias por acompañarnos. Le saluda María del Carmen Álvarez. Muy buenas noches, María del Carmen. Un fuerte saludo a usted y a través de FM Mundo a los amigos que nos escuchan. Sí, a los tiempos que lo tenemos aquí con nosotros, siempre es un agrado poder contar con sus comentarios, sus opiniones acerca de temas como este. Lo que está ocurriendo en este momento, lo acabo de decir, ¿Qué podemos argumentar acerca de esto que se está incluyendo dentro de la Ley de Integridad Pública, que es un tema tributario? Otra vez, una nueva remisión de multas por las obligaciones con el SRI. Pero ¿cómo podemos leer esto? Es la segunda vez que se da en menos de 2 años del gobierno de Daniel Noboa. Napoleón. Siempre aquí, María Carmen, nuevamente buenas noches, es el tema de pensarle el país a largo plazo. Y aquí esta lectura siempre es, aquí hay algo bueno y hay algo malo. Uh-huh. Primero, el tema es que, hagamos rápido historia. 2018, gobierno de Lenín Moreno, Ley Orgánica de Fomento Productivo, amnistía tributaria. 2018. ¿Cuánto produjo a las arcas fiscales esa amnistía? $1,000 millones. Estoy cerrando las cifras, es 1,078, pero cerremos en 1,000. Luego, 2021. Ley de Desarrollo Económico, presidencia del señor Lazo. También amnistía tributaria. ¿Cuánto produjo? Muchísimo menos. Las cifras no están publicadas en la página web, así que es difícil saberla, pero es muchísimo menos. 2023, la primera amnistía del presidente Noboa. ¿Cuánto produjo? 500 millones. Uh-huh. Y ahora 2025, nueva amnistía. Primero, en casi cada 2 años el país está haciendo amnistía. ¿Esto es bueno o malo? Es malo. Esto es fomentar la incultura tributaria, es mandar un mensaje equivocado al contribuyente, porque muchos dicen, como permanentemente hay amnistía, mejor no pago, y cuando venga otra amnistía, ahí pago, y dejo la plata en el banco ganando intereses y me es buen negocio. Si nos comparamos con otros países, Colombia ha hecho amnistía, sí, ¿y cuándo fue la última amnistía que hizo? En el 2016, y no la ha vuelto a hacer, y es una década.
Perú la hizo en el 2014, más de una década y no lo ha vuelto a hacer. Estados Unidos no lo hace, hace 60 años que no lo ha hecho. Bueno, entonces parecería que estamos abusando del régimen de amnistía en el Ecuador. Y no solamente eso, sino que estaba un poco leyendo, al contrario, podríamos decir que casi que se castiga el pago de intereses, porque el texto señala además que si el contribuyente ya había cancelado, ya había pagado, Napoleón, el capital de la deuda antes de la entrada en vigor de esta ley, los valores adicionales que hubiera abonado, es decir, los intereses, los recargos que hubiera pagado en su debido momento, no se van a considerar pago indebido ni pago en exceso, por lo tanto no serán devueltos. Es decir, casi que un castigo, más bien no paguen nada y se esperan a que haya una remisión. Exactamente, entonces a tu pregunta me quería marcar. Primero, ¿qué obligaciones pueden amnistiarse? Esta ley de una amnistía es una ley del perdón. Se le perdona a usted, contribuyente, que no pagó sus obligaciones, se le perdona intereses, multas y recargos. No le va a cobrar el Estado. ¿A cambio de qué? A cambio de que usted pague el capital. Ojo, eso sí hay que pagar el capital. El capital nunca se cobra. Muy bien. 2, ¿de qué obligaciones estamos hablando? Respuesta, de todas. IVA, impuesto a la renta, ISD, todas las obligaciones con el SRI. Todas. Inclusive retenciones, impuestos retenidos y percibidos, que antes nunca se aceptaba, ahora se dice todas. Segundo. Tercero, ¿hasta qué tiempo? Todas las que usted se quedó debiendo hasta el 31 de diciembre del 24. Por lo tanto, lo de enero, febrero de este año del 25, eso no va a ser amnistiado, ahí no tiene derechos. Y 4, lo que usted decía, María Carmen, es, la ley dice, y si usted ya venía pagando, porque hay muchos contribuyentes, Mari Carmen, que no tienen la plata para pagar y hacen lo que se llama facilidades de pago. Y le dicen al SRI, como no tengo los 100 para pagarte, te voy a pagar en 10 cuotas de $10 para pagar los 100 más los intereses. Y entonces van pagando la cuota 1, la cuota 2, la cuota 3 y así sucesivamente. Y la ley lo que dice es, si usted ya venía pagando y ya pagó todo el capital, por ejemplo, en la cuota 7 ya pagó $108, ya no siga pagando, ya me pagó. Y si es que pagó 108, que son 8 en exceso de lo que tenía que pagar, que solo era 100, ya no le devuelvo. Entonces sí, hay un mensaje que está diciendo, oigan, no se metan a hacer facilidades de pago con el Estado, porque es mejor, tristemente esta lectura, es mejor no pagar, porque viene una ley de amnistía y la ley de amnistía les va a perdonar, condonar solo pagando el capital. Así que ahí está la pregunta. Ahora, ¿por qué se hace esto, María Carmen? ¿Por qué? Respuesta, porque el país necesita recursos, la caja fiscal está súper atorada. Es decir, hay una necesidad de estos ingresos extraordinarios. El año anterior los ingresos extraordinarios fueron de $1,000 millones. Este año ya no hay esos $1,000 millones. El impuesto más potente que tiene el Ecuador se llama impuesto a la renta y ese no reactiva, no se ve incremento. El IVA sí, se ve un incremento y en el impuesto a la renta no, y por lo tanto no. Y 2, entonces no solo que no tenemos plata en la caja fiscal, no solo que necesitamos, sino que adicionalmente usted ve el SRI ha entrado en una vamos a decirlo en perspectiva, en una gestión tributaria muy fuerte. Está controlando la utilidad en la venta de acciones, el impuesto a la renta de los que arriendan, el ISD de tarjetas de crédito, los gastos de profesionales como en Manta y en Guayaquil. Es decir, parece que el SRI, perdón que lo diga así, pero se despertó. Y el director del SRI lo ha dicho, ¿no? Él es, ahí me parece que hace una declaración honesta, y dice, el SRI no ha hecho algunas tareas en los años anteriores y ahora los vamos a hacer. Pero un poco se aboca a esto, la urgente necesidad de recursos al país. ¿Y por qué es esto, Mari Carmen, amigos? Porque el Ecuador no tiene otra forma de generar riqueza. Lastimosamente el país no es capaz de atraer inversión extranjera para hacer más empresas, más negocios, más exportación, más tributación y más empleo en el Ecuador. No tenemos esa fortaleza y por lo tanto nos toca trabajar desde el régimen fiscal. Ahora, Napoleón, ¿qué impacto podría tener esto en la recaudación fiscal? Lo dijimos hace un momento, la remisión anterior que se dio por parte de Noboa fue de aproximadamente $550 millones. En este caso, que no se han pronunciado hasta el momento las autoridades, ni el SRI, ni el gobierno, no sabemos cuánto se proyecta
proyecta recaudar con esto. Claro, y la verdad es que la historia, y yo le conté la historia, María Carmen, del 2018. Si me remonto a las amnistías que hizo el correísmo, Correa también hizo 2 amnistías, vemos que las primeras, la del 2012, fue de 1.600 millones, luego 1.300, la del 18, 1.000, la última 500. ¿Qué es lo que está diciendo esto? Que ya no hay mucho que cobrar. No hay mucho que amnistiar, ya se han... ¿Qué pasó? Los grandes juicios petroleros, los grandes juicios mineros, ya se resolvieron y se pagaron en otras amnistías. Ya no hay mucha cartera por cobrar. Tema 1. Tema 2. Ya el SRI ha establecido que quienes tienen una acción penal por defraudación tributaria no pueden acogerse a amnistías, ¿sí? Por un principio básico, no le podemos amnistiar a quien el Estado le está siguiendo un juicio penal para meterlo preso por defraudador. Sería un contradictorio, ¿no? Y por lo tanto, en el Ecuador hay 5.000 denuncias penales contra 5.000 contribuyentes por defraudación tributaria, y ellos no podrán acogerse. 2. Y 3, hay muchas compañías, le voy a poner un caso, Saeta, ecuatoriana, esas compañías le quedaron debiendo impuestos al Estado. La pregunta es, ¿esas compañías pueden pagar algo? La respuesta es no pueden pagar nada porque ya sus patrimonios quedaron en cero, ya son pura lata, ya no hay nada de dónde pagar, y por lo tanto, si bien aparecen en una lista de cuentas por cobrar, la verdad es que no pueden pagar porque ya no existe nada. Por lo tanto, cada vez es más ineficiente en recaudatorio estas leyes de amnistía tributaria. Ahora, según entiendo, sobre quienes se benefician en esto son las deudas en proceso y también las que están en litigio. Primero, los que están en litigio. Miren bien con sus abogados, si ustedes realmente tienen expectativa de ganar, entonces sigan litigando porque tienen el derecho. Si no, es mejor una amnistía ya. ¿Por qué? Porque los intereses moratorios del Estado son muy fuertes. ¿Por qué muchos contribuyentes no pagan sus deudas cuando se atrasan? Porque los intereses y las multas le matan. Son demasiado altos. Cada mes, si usted no pagó, tendrá que pagar un interés moratorio más o menos del 1% y una multa mensual del 3%. Pero ¿no debería revisarse esto, tal vez? Definitivamente sí. Ese excesivo punitivismo o sancionatorio en la materia tributaria lo que hace es que muchos, queriendo pagar con facilidad, etcétera, no pueden porque los intereses, las multas los matan, y se vuelve el típico concepto de la bola de nieve. Era pequeñita y dejé que pase el tiempo y ahora es una bola gigante y no la puedo controlar y no la puedo tener. 1. Entonces, primero los juicios. 2, los que no están en juicio pero ya son requeridos, revisados, controlados y determinados por la administración tributaria, pueden ir a pagar. Y 3, sobre todo lo que yo digo, es todos los contribuyentes que no tienen ni juicio ni han sido controlados, pero que saben que pagaron mal un impuesto, que no hicieron bien una declaración, que tienen un problema en unas declaraciones, unas determinaciones de tal mes o de tal año, pueden voluntariamente ir y presentar la sustitutiva y pagar y vivir en paz. Entonces me parece que quizá lo bueno de esto es, ojalá hay muchos que deben al Estado, paguen, solucionen y se reactiven. Un concepto de la amnistía, el más importante de una amnistía fiscal es perdonar los intereses, con la condición de que esas compañías se reactiven y vuelvan a operar y vuelvan a contratar y vuelvan a generar empleo y dinamicen la economía. Ese es el lado positivo en todo caso de esta remisión. Siempre una remisión lo que busca es eso, reactivar, y que no, ¿de qué nos sirve como país? En el Ecuador, mi querida Carmen, 127,000 empresas. Hoy día más o menos hay unas 30,000 inactivas. ¿De qué nos sirve como país tener 40, 50, 70, 80,000 empresas inactivas? No, la idea es mejor que es 40,000 inactivas, 20,000 paguen sus impuestos y se vuelvan a reactivar y vuelvan a hacer negocios, y vuelvan a importar, a exportar, etcétera, a dinamizar nuestra economía. Pero al final este objetivo de recaudación, lo que conversábamos, no será, tal vez no llegue ni a esos 500 millones de dólares. Muy difícil, mi querida Carmen. Hay controles difíciles, entre otras razones, por lo siguiente. La amnistía va a ser en el segundo semestre de este año. Va a arrancar estos días, cuando ya se publique el registro oficial, hasta diciembre. Es el periodo. Exacto, ¿sí? Hasta diciembre. ¿Qué es lo que pasa en la realidad? Es que nadie paga en julio, en agosto, septiembre, octubre, noviembre. ¿Por qué? Porque todos esperan a diciembre, o por obvias razones, para pagar al último y hasta mientras hacer caja o lo que fuese. Es el manejo financiero de la deuda. Pero ¿qué pasa en diciembre cuando nos toca? Es que es el peor mes de gasto de las compañías. Hay que pagar 13º,
aguinaldos navideños, sobresueldos, etcétera, y por lo tanto es el mes que más demanda recursos a los contribuyentes, así que la temporalidad va a ser un ejercicio que va a jugar en contra de las compañías. Y dos, siempre estamos esperando que este año, el 2025 me refiero, sea un año de mejores expectativas macroeconómicas y microeconómicas para las empresas. El Banco Central ha dicho en sus mejores pronósticos que podríamos crecer entre el 1.5, 1.7 la economía. Ojalá sea así, las compañías crezcan, generen utilidades y puedan pagar. Pero si no es así, las cosas se van a complicar para que se puedan solventar y salir de sus problemas con la administración tributaria. Y ya para cerrar esta entrevista, Napoleón, esta medida, se incluye dentro, como lo dije hace un momento, de la Ley de Integridad Pública. ¿Se justifica esta medida dentro del contexto de la ley? Aquí hay un tema que ya la Corte Constitucional lo resolvió respecto de la Ley de Fomento Ambiental del 2011 y con leyes posteriores donde ha dicho, en materia tributaria hay un principio que se llama unidad de materia. La ley, cuando trata temas tributarios, solo debe tratar temas tributarios y no otros. Entonces podría haber un error constitucional que quizá, si llegara a la Corte, podría desvanecerse. Ahora, el problema es que cualquier resolución que llegue a la Corte va a ser posterior, mi querida María Carmen, a diciembre. Y por lo tanto, muchos ya va a aplicarse, claro. Van a aplicarse, y es decir, los hechos van a imponerse al derecho por esta fuerza del tiempo que exige tomar una decisión. Y por eso es que las amnistías siempre han resultado ser en los hechos más eficientes que en el derecho, lastimosamente. Yo es que aspiro y deseo para futuro, mi querida Carmen, con un mensaje positivo, es que ojalá esta sea de las últimas amnistías, que se igualen muchos, que no se atrasen, que no sea la incultura de atrasarme y esperar una nueva futuro, y que sobre todo se reactiven, se rehabiliten y vuelvan esas compañías, esas personas a ser actores de nuestra economía. Y que no se envíe un mensaje equivocado a los contribuyentes con esta medida que se está aplicando de forma continua. Gracias nuevamente al abogado Napoleón Santamaría, experto tributario, por habernos acompañado en este espacio. Gracias, María Carmen. Saludos, muy buena noche. Noticias, entrevistas, acción inmediata. Notimundo Estelar regresa enseguida. FM Mundo tiene nueva casa digital. Descubre nuestro portal renovado, con acceso fácil a tus programas favoritos, noticias al instante, entrevistas, música y mucho más. Explora, escucha, mira y conéctate. fmmundo.com. Todo en un solo lugar. Visítanos todo el tiempo. Inicio de publicidad. Make it black. Make it better, make it black. Regresó la promo que todos esperaban. Make it tasty, make it black. Y no te la puedes perder. Make it. Vuelve el exclusivo set de ollas Bugatti Black 2.0. Compra $2 en productos de las marcas participantes. Reúne tus stickers, llena tus cartillas y llévatelas todas. La calidad no cuesta más. Supermaxi, el placer de comprar. Dicen que los grandes sueños comienzan en pequeño. Como ese emprendimiento que amas, que nació en casa y hoy sueña con tener su propio local. Vota por tu emprendimiento quiteño favorito en www.shopsmall.com.es y ayúdalo a ganar un espacio en el nuevo Amex Shop Small Pop-Up, ubicado en Avenida República del Salvador y Moscú. 5 negocios serán los ganadores. Conoce más en www.shopsmall.com.es. En Alianza del Valle, más de 54 años respaldan nuestro compromiso contigo. Somos una cooperativa sólida con calificación AA+, que garantiza la seguridad de tus ahorros e inversiones. Más de 200,000 socios ya están cumpliendo sus sueños con nosotros, a través de créditos que hacen crecer tus negocios, ahorros que protegen su futuro e inversiones que transforman sus vidas. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Las noticias, entrevistas y la mejor información, todo en un solo lugar. Hola, soy Fausto Yepes y te invito a ser parte de esta gran experiencia. fmmundo.com. Fin de publicidad. Continuamos en Notimundo Estelar con María del Carmen Álvarez y Fausto Yepes.
Los acontecimientos más importantes en el mundo se los contamos a continuación. Vamos con la información internacional. Está Esteban Cislema en la sala de redacción con los detalles. Esteban, te escuchamos. ¿Qué tal, Fausto? Una muy buena noche a todos quienes nos escuchan a esta hora. En Notimundo Estelar les contamos que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reportó este miércoles que hay grandes avances para un cese al fuego entre Israel y Hamás en Gaza después de más de 20 meses de conflicto. Creo que se están logrando grandes avances en Gaza, declaró Trump a los periodistas en Países Bajos y señaló que los ataques de Estados Unidos contra Irán pueden tener un impacto positivo, dijo, en el Medio Oriente. El mandatario estadounidense añadió que su emisario especial Steve Witkoff le dijo que Gaza está muy cerca de una solución. Mientras tanto, la defensa civil del enclave reportó que 35 personas fallecieron por fuego en Israel, en Gaza, un territorio gobernado por Hamás, una organización considerada como terrorista para la Unión Europea. Por su parte, el ejército de Israel informó también este miércoles que 7 militares fallecieron el pasado martes en Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, en uno de los ataques más mortíferos contra las tropas israelíes desde el inicio del conflicto. Ahora seguimos en Medio Oriente sobre lo que acontece, y es que el jefe del Estado Mayor de Israel afirmó que el programa nuclear iraní sufrió daños sistémicos y un retraso de años durante el conflicto de 12 días entre ambos países. Añadió que Israel cumplió su objetivo de eliminar lo que denominó como una amenaza existencial inmediata de Irán. Se conoce que durante los enfrentamientos, 35 miembros de la Fuerza de Defensa Aérea iraníes, entre los que se incluyen 2 generales de brigada, 7 coroneles y 3 tenientes coroneles, fueron dados de baja. Y ante esta ofensiva, el Papa León XIV reaccionó e instó a rechazar la lógica de la prepotencia y venganza, dijo, tras los ataques entre Israel e Irán, y abogó por lo que se emprende la vía del diálogo y la diplomacia en un llamado al final de la audiencia general celebrada este miércoles en la Plaza de San Pedro ante miles de fieles. Vamos ahora a Estados Unidos, y es que poner fin a las solicitudes de asilo político y acelerar la deportación de miles de migrantes desde Estados Unidos es parte del nuevo plan que busca articular el presidente Donald Trump. La administración del republicano sustenta sus aspiraciones en que durante la última década el 25% de las personas que ingresaron a territorio norteamericano aseguraron haberlo hecho de manera ilegal. Los funcionarios de Trump ampliaron las deportaciones aceleradas a principio de este año para incluir a inmigrantes indocumentados en cualquier lugar de Estados Unidos que no puedan demostrar que han vivido en el país de forma continua durante 2 años o más. Y finalizamos con información de Colombia, y es que el presidente de ese país, Gustavo Petro, firmó este miércoles en Bogotá la ley de la reforma laboral, 5 días después de que el Congreso aprobó esta iniciativa. Petro suscribió esta normativa en un acto celebrado en la Quinta de Bolívar, en el centro de Bogotá, en medio del aplauso de sindicalistas, trabajadores y funcionarios de su propio gobierno. Las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaron el pasado viernes a contrarreloj la controversial reforma laboral que presentó hace 2 años el gobierno y con las que prometió restituir derechos laborales a millones de colombianos. Esa es la información internacional que les tenemos a esta hora. Fausto, María del Carmen, una muy buena noche. Gracias, Esteban, por este completo informe internacional. Cerramos este espacio de noticias con las imágenes que han circulado ya sobre la captura de alias Fito. Ahí está el búnker. Esto es en la ciudad de Manta, un búnker debajo de una vivienda donde se había escondido alias Fito. Ahí fue ubicado por parte del bloque de seguridad de las Fuerzas Armadas, y es importante tomar en cuenta que alias Fito, la captura fue informada por parte del presidente Daniel Noboa. Posteriormente ya ha habido pronunciamientos por parte de las autoridades, tanto el ministro del Interior, John Reinberg, el ministro de Defensa, Giancarlo Lofredo. Recordemos que alias Fito se fugó de la cárcel regional de Guayaquil el pasado 7 de enero del 2024. Desde entonces ha habido una intensa búsqueda, incluso recompensa millonaria para dar con el paradero de alias Fito, que hoy ha sido ya recapturado y se espera la extradición a Estados Unidos. Es al menos parte del ofrecimiento de las autoridades de gobierno. Se advierte también que se debe reforzar la seguridad, tanto en el caso de la policía, Fuerzas Armadas, algunos órganos estatales, a propósito de esta captura, porque podría
y en esto consiste también ciertas alertas a ver reacciones por parte de los choneros. Pues recordemos que alias Fito es el líder, el cabecilla de los choneros. Esperamos también información oficial respecto del avance de este proceso de extradición. Hemos presentado desde el inicio de este noticiero las imágenes de la captura de alias Fito ahí, desde que ha sido ya capturado. Entonces, estas son ya los datos oficiales a propósito de esta noticia que ya circula en todos los medios de comunicación. Hasta aquí las noticias en Notimundo Estelar. Volvemos mañana con la información y las entrevistas. Gracias por acompañarnos. Y bueno, lo que decía Fausto, esperemos que sea extraditado lo antes posible a Estados Unidos para que, pues, de alguna manera no tengamos mayores problemas aquí en Ecuador, porque van a haber represalias. Y aquí hay bastante riesgo de que vaya a quedar nuevamente. El riesgo de tenerlo acá es bastante alto. En libertad. En cuenta que los choneros son una organización perfectamente estructurada que está ubicada en varios sitios del país y todavía no ha logrado ser desarticulada en su totalidad. Y que sean prudentes, ¿no? Que sean prudentes con la comunicación que dan. Está bien que se mantenga informada la prensa, por supuesto, pero pues que no den hay ciertos detalles que en reserva, y eso que es algo que seguramente será respetado. Ojalá que así se lo haga. Hasta aquí las noticias, volvemos mañana. Una buena noche. FM Mundo 98.1 presentó Notimundo Estelar. Noticias, entrevistas, análisis e información inmediata. Notimundo, la mejor forma de terminar la jornada bien informado. Conducción, Fausto Yepes y María del Carmen Álvarez. Ingeniería de sonido, Mauro Olivo. Redacción y redes sociales, Esteban Cislema. Emisión FM Mundo Live, Leonardo Vázquez. Dirección de noticias, María Fernanda Zavala. Dirección general, Cristian del Alcázar Ponce. Notimundo Estelar. Este programa es transmitido por la app de OnePlus, OnePlus.tv, Canal 14 de Extreme, Canal 14 de CNT, Canal 14 y 514 de Claro TV y Canal 41 en Zapping. Se prohíbe la reproducción total o parcial de este programa sin previa autorización de FM Mundo. Notimundo Estelar, con el auspicio de Supermaxi, el placer de comprar. Kiwi, generaciones construyendo juntos. La Gruta Puembo es la mejor oportunidad para tu negocio. Tarjeta American Express de Banco Guayaquil. Hospital Metropolitano, tu vida es importante para mí. Alianza del Valle. Tu cooperativa amiga. Nos renovamos para ti. FM Mundo presenta su nuevo portal digital. Más dinámico, más rápido y más completo. Accede a todas las secciones en un solo sitio. Noticias actualizadas todo el tiempo. Programas en vivo y bajo demanda. Reportajes exclusivos, entrevistas y nuestro audio y video de alta calidad. Porque evolucionamos con